La música que escuchábamos, Vivi Posebón con Santitos. Decíamos hace un rato, un poco más temprano, aquí en Otro Aire, contábamos del fallecimiento de Mabel Marelli, docente, legisladora provincial, legisladora nacional, convencional constituyente, una referente, una dirigente política realmente muy interesante para rescatar y para conocer un poco más, tal vez aquellos y aquellas que hoy estén sumándose a la actividad política no la conozcan lo suficiente. Y está en línea Yolanda Urquiza, docente investigadora de nuestra universidad, docente durante muchos años que estuvo relevando prácticas políticas, uno puede pensar, ¿no? Y que también nos ha permitido ver la participación de mujeres en nuestra vida política, en nuestra historia reciente. Yoli, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenos días. Decíamos, bueno, la muerte de Mabel Marelli también nos invita como a reflexionar y mirar en esta historia reciente nuestra la participación que han tenido mujeres como ella, ¿no? ¿Cómo la recordás? ¿Cómo nos contarías o le contarías a quienes no la conocieron, quienes están sumando a la actividad política partidaria tal vez, o a la actividad política en sí hoy, quién fue Mabel Marelli? Bueno, en realidad nosotros tuvimos casi dos pérdidas, digamos, muy cercanas de este tipo de mujeres políticas. Me estoy refiriendo primero a Titita Sodá y a Mabel Marelli, pero en el caso particular de Mabel, creo que fue un testigo de época y uno lamenta como historiadora no haber tenido el tiempo ni el equipo suficiente como para poder reconstruir estas historias, que no son parte de las historias que en general conocen los jóvenes políticos. Y yo la quiero recordar a Mabel en dos o tres quizás apostillas, te diría, de memoria, ¿no? Mabel en realidad inició su militancia política casi adolescente. Tenía poco más de alrededor de 14, 15 años cuando ya comenzó la militancia en la Unión Cívica Radical. Digamos, con posterioridad fue más institucional dentro del partido. Ella viene del Chaco, chaqueña. Y en relación con la militancia, dos cosas que casi hoy no se observan, digamos, ¿no? La pasión. La pasión y una militancia sustentada en valores, sustentadas en considerar que la política era realmente un instrumento que podía ser utilizado para cambiar para mejor la vida de la gente, digamos, para ampliar derechos, para incorporarlos. Y digo esto porque en realidad esa pasión, Mabel decía que la militancia, digamos, política era un impulso permanentemente que le permitía ir conociendo a la gente y reconociendo, digamos, la ausencia de derechos que todavía había que construir. Eso yo no lo encuentro en las prácticas políticas partidarias ahora. Sí lo encuentro en quienes son militantes de las organizaciones sociales. Creo que casi como que hubo un traslado de eje, te diría, de campo, de esas prácticas, que son prácticas políticas, que se desplazaron. De hecho, los partidos ahora tampoco existen como tales, son meras máquinas electorales. Mabel era de la época en que los partidos eran de espacio de discusión política. Pero además también fue un testigo de época de las modificaciones de los roles y los lugares de las mujeres en los partidos políticos. Mabel comenzó a militar cuando ni siquiera se tenía idea de lo que era la ley de cupo, por ejemplo, que facilitó la participación de las mujeres. Y llegó a los cargos políticos excepcionalmente con capital propio, digamos. No llegó con ningún padrinazgo patriarcal. Aunque después tuviera prácticas muy parecidas, digamos, en esa misma, parecida a esa matriz, digamos, ¿no?
porque ella fue dirigente, pues estuvo en la fundación, en uno de los de las instancias fundadoras de CETERA. Ajá. Y fue dirigente también de UDPM, de la UDPM de otra época, ¿no? En su rol como docente, digamos, ¿no? En su rol como docente, como dirigente sindical. Uh-huh. Y desde ese lugar llegó por primera vez a un cargo político partidario, electivo, que era el cargo de diputada. Y también yo leía los titulares y pensaba, fue la primera mujer que ocupó el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Uh-huh. Y fue la primera y la única mujer que durante 2 años ocupó la presidencia de la Casa, lo cual da cuenta, digamos, del estado de nuestro nivel de representación política en términos genéricos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, y además pensaba, vos decías cuando todavía no la participación que ella tuvo, la incidencia que tuvo cuando todavía no había cupo y demás, también con esas prácticas siempre en tensión. Esto que vos mencionabas, que me parece que es interesante, no habrá sido fácil para ella, no era fácil para las mujeres en ese contexto, no lo es ahora, hay que decirlo, pero ganarse un espacio allí, digamos, ¿no? En ese contexto. Mabel Marelli era una mujer excepcional en términos de que compartía la mesa con los varones. Uno no encontraba muchas mujeres que se sentaban a compartir mesas. Y cuando hablo de mesas, hablo de mesas de discusión política o de decisiones. Y hay una anécdota que yo creo que por ahí yo tengo varias entrevistas, o 1 o 2, y quiero eso recordar, ¿no? En algún momento Mabel tuvo distancia de la actividad política, uh-huh. Después volvió a comenzar, y ella contaba como anécdota que en una oportunidad las mujeres tenían los roles típicos de las mujeres, uh-huh. Hacer el chocolate, ocuparse del ropero, hacer afiliaciones, pasar, digamos, hacer la militancia barrial, todo ese tipo de atenciones, digamos, pero a la hora de las decisiones las mujeres estaban ausentes. Uh-huh, uh-huh. Y ella recordaba, y una frase que creo que yo la tengo en una entrevista, que debería rescatarla por ahí, pero ella siempre la repetía eso. En un momento estaba ella y dice que los varones estaban sentados, los varones del partido, digamos, y ella estaba trayendo fichas de afiliación, ¿no? Y dice que uno le dijo, Mabel, ven, sentate con nosotros. Uh-huh. Y ella, ¿cuál fue la expresión de ella? Me sentí uno de ellos. Y me sentí uno de ellos quiere decir, me sentí en un espacio donde se discutía el poder, digamos, ¿no? Uh-huh. No dicho así tan como lo digo yo, ¿no? Pero, y le tocó ser presidenta de la Cámara y reemplazar al gobernador Julio Humada en épocas que él se ausentaba a Buenos Aires porque había fallecido el vicegobernador que era Pirón. Uh-huh. Entonces ella ocupaba. Y Julio Humada nos decía en algunas de sus entrevistas, el doctor Humada tenía un profundo respeto por Mabel. Uh-huh. Y decía que él se iba más tranquilo de viaje cuando Mabel quedaba a cargo del Poder Ejecutivo que cuando quedaba ante la posibilidad de que quedara alguno de sus compañeros. Y uno le preguntaba por qué, y dice, porque nosotros teníamos códigos. ¿Y qué era tener código en política? Que es un lenguaje que casi uh-huh. es del siglo pasado. Y tener códigos significaba discutir y respetar acuerdos. Y esos acuerdos se respetaban, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Mabel fue marcando un camino. Esa misma fue cambiando, sí. Y en relación a esa presidencia de la legislatura, ¿qué impronta tenía una presidencia de Mabel Marelli? Uno no podría decir que en 2 años uno pueda marcar uh-huh. No cambió la agenda legislativa, en eso uh-huh. como historiadora, digamos, uno tiene que decir, no cambió la agenda legislativa, pero sí ver sentada una figura femenina, una mujer, en el lugar de presidencia de la Cámara, de por sí era una imagen simbólica significativa, uh-huh. ¿no? Muy fuerte. Y eso ocurrió en 2 oportunidades, en el año 88 y 89, nunca más. Uh-huh. Estamos por cumplir 4 décadas de democracia, ¿no? Pero los cambios en la agenda legislativa, como bien muestran los estudios, entre ellos la tesis doctoral de María Elena Martín, uh-huh. fueron produciéndose muy lentamente, porque también
estas mujeres estaban formadas en una matriz, digamos, de prácticas patriarcales y seguían reiterando esos roles al interior de los propios espacios legislativos, ¿no? Pero aún así... había que parecerse a ellos, digamos, ¿no? Había que parecerse a ellos, digamos, había que parecerse, digamos, y al mismo tiempo Mabel fue dando, digamos, no sé si la palabra es ejemplo, pero dando muestras de los cambios a una mujer que pudo ir modificando su propia mentalidad, por decirlo de alguna manera, su propia visión respecto de los lugares de las mujeres a lo largo de toda su trayectoria. Y tenía la política como pasión. Yo creo que hasta los últimos días de su vida, digamos, Mabel era una militante política y uno lo reconocía esa militancia en las conversaciones, en los diálogos. Y quedaron muchas historias sin contar, digamos, porque estos testigos se llevan muchos aspectos de la historia de nuestra propia provincia que lamentablemente no se van a contar, digamos, en algún momento, pero que forman parte. Creo que se están muriendo, digamos, están partiendo mujeres que significaban, y dirigentes varones también, pero particularmente mujeres que marcaron su impronta en la historia de la provincia de Misiones, en la historia política reciente de la provincia de Misiones, sobre las cuales hay mucho que decir. Mabel además tenía muchísimo trabajo territorial, o sea, era un trabajo sustentado permanentemente en relación y en diálogo con los otros, digamos, con las otras personas, con los otros lugares. Pensaba esto que decís, Yoli, porque tal vez lo que nos falta es ese diálogo intergeneracional también, ¿no? Porque hay muchas personas que se suman a la militancia, ya sea territorial, social, partidaria y demás, pero casi desconociendo quiénes estuvieron antes y las discusiones, las luchas, los procesos, y mucha gente llega como si todo empezara ahora, digamos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esa es la gran deuda que nosotros tenemos en general con la historia, que es la transmisión intergeneracional. Yo estoy trabajando con mujeres ahora que fueron resistentes, digamos, y solidarias en la dictadura del campo, en el espacio rural, y uno va recuperando voces e historias que si no se van perdiendo, y hay que ponerla como parte. Creo que hay que recuperar esos espacios de diálogos intergeneracionales, porque nos ayudan a dos cosas o varias cosas. Primero, a entender los procesos históricos, y segundo, a tejer solidaridades y alianzas, digamos, donde la historia no empieza cuando uno llega, digamos, sino que en realidad uno tiene que ir recogiendo parte de esas historias y situando los contextos en los cuales a uno le toca trabajar, ¿no? Creo que ese es un tema. Además pensaba también en esto de poder dialogar, recuperar esas experiencias, porque si bien hemos, entre comillas, como dado un salto muy interesante a la hora de pensar en la agenda que hoy tenemos, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y que va impactando desde en los discursos, en las políticas públicas, en algunas medidas, pero lo cierto es que de fondo todavía queda mucho, y también hay como todo el tiempo ese intento de este sistema patriarcal, capitalista, racista, de volver a ubicarnos en el lugar, ¿no? Y nos van como dando agendas coyunturales para sacarnos de discusiones así de fondo importantes. Y me parece que ahí sería muy interesante ese diálogo con quienes nos precedieron y nos preceden. Sí, yo creo que hay que enraizar esos diálogos en la historia, digamos, si no, en realidad uno va mirando y uno mira que más que agenda hay consignas, hay eslogan, digamos, y no se comprende el proceso de construcción de derechos y los papeles que uno va jugando, digamos, a lo largo del tiempo. Creo que esas son las cosas y en ese sentido recuperar estas historias de mujeres como, bueno, dentro del peronismo uno la tenía una Carlota Jara, una Songa Zamora. Yo no sé cuántos de nuestros políticos jóvenes reconocen
esas, digamos, las historias y la lucha por los derechos de esas mujeres y las alianzas que tejían algunas de esas mujeres al margen de los propios mandatos partidarios, unas estrategias muy interesantes de solidaridad y de resistencia. Puesto en el escenario público, digamos, tenían otros códigos, obviamente, pero creo que todas esas historias hay que reconstruir. Estoy pensando también en una mujer como Chicha Contristano, por ejemplo. Mujeres que hicieron mucho por la política, por construir la política como una herramienta, digamos, de transformación social. Mencionabas inclusive hace muy pocas semanas, también tuvimos que despedir a Titita Sodá, que es otra referente interesante para rescatar, no solamente desde su práctica política, de su ética, sino también de su propio rol de mujer dentro de la política partidaria, como uno de los espacios donde estuvo, ¿no? Tal cual, sí, todas estas voces que se van, digamos, que van partiendo, son agujeritos que nos quedan en las tramas de la historia, que serían bastante más interesantes si uno pudiera rescatar esas voces para hacerlas formar parte de los diálogos intergeneracionales. Pero creo que el gran desafío es cómo hacer esto en un tiempo que está ganado por el inmediatismo, digamos, y ganado por la urgencia. Y ese inmediatismo y esa urgencia nos significa un fuerte obstáculo para pensar, digamos, para volver a situar el lugar de la política y el sentido mismo de la democracia, ¿no? Creo que esas son las cosas que están faltando. Yoli, ¿y tu experiencia personal con ella cómo fue? Bueno, mi experiencia personal fue de una muy buena comunicación, de una muy buena relación, pero yo tenía una militancia, obviamente, yo fui militante durante mucho tiempo hasta que el partido, digamos, pretendían corsetar determinadas prácticas que eran incompatibles con mi propio marco de creencias, de prácticas y todo lo demás, ¿no? Entonces uno la disciplina partidaria tenía que acatarla o irse. Bueno, yo me fui, algunos quedaron, digamos, y otros pudieron articular, digamos. Quizás yo no encontré el camino medio y me fui. Pero Mabel acompañaba mucho y con Mabel se podía discutir, porque también Mabel tenía, tenía tiempo para cada interlocutor. La última conversación que yo tuve con ella tenía que ver justamente con esta necesidad de contar parte de la historia desde, digamos, de protección y de apoyo a presos políticos, a raíz de lo que estamos hablando hace un ratito, digamos, que cumplieron muchos dirigentes de Misiones. Son historias que casi no se conocen y de las que cuesta mucho hablar, y de las que costaba mucho hablar, digamos. Y son silencios que van encerrando muchas historias de refugiados políticos que hicieron de Misiones el corredor para escapar vía camino al Brasil, ¿no? Y en eso dirigentes de los partidos, algunos dirigentes de los partidos políticos cumplieron un rol de sostén y de apoyo muy interesante. Yoli, bueno, queremos agradecerte este tiempo también para recuperar en un contexto que vos decías es un contexto atravesado por el inmediatismo, pero también me parece es interesante, es un contexto donde esa vieja discusión entre la victimización y la opresión, ser conscientes de lo que nos pasa como mujeres insisto con esto, en un sistema patriarcal, capitalista, racista, pero tratar de corrernos de ese rol en el que nos quieren poner siempre y dejarnos ahí, que es el de las víctimas, ¿no? Y acá me parece que está bueno rescatar esas mujeres conscientes de ese contexto, o no tal vez, pero sí tratando de disputar otros lugares, otros roles dentro de la historia. Creo que sí, que ese es el gran desafío que nos queda, digamos. Uno puede pensarlo supuestamente, teóricamente, pero uno en estas prácticas cotidianas en el territorio y en esta práctica en esta recuperación casi etnográfica de esas prácticas políticas, uno encuentra muchas pistas, digamos, para seguir y para correrse de ese rol de mujer bonita ni de víctima, digamos, asumir de qué manera la militancia política de las mujeres
nos interpela, nos obliga y realmente nos desafía para poder seguir caminando. Decimos en algunos de la inclusión de derechos, ¿no? En algunos espacios tratar de corrernos de esos lugares de la victimización, de esos lugares también de las che pibas que nos ponen, ¿no? Porque tal cual. Para che pibas estamos siempre, y empezar realmente a disputar esos espacios para no solamente para pensar en la ampliación de derechos, sino también para ese otro mundo posible, cada vez más urgente, que debemos pensar también, ¿no? Y ahí me parece que las mujeres tenemos mucho para aportar. Yoli, muchas gracias. Sí. Pues nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo enorme. Yolanda Urquiza, docente investigadora de nuestra universidad. Ella fue militante partidaria de la Unión Cívica Radical durante un tiempo, hace muchos años. Después, como ella lo contaba, se fue del partido, compartió tiempos también con la propia Mabel Marelli, y después, desde su rol de historiadora, en esa recuperación de prácticas políticas, de ir mirando, acompañando también a investigadoras de nuestra universidad que fueron haciendo su trayectoria, su formación, viendo estos procesos. Así que queríamos aprovechar para recuperar un poco a través de su propio conocimiento y de su propia experiencia lo que ha sido la vida de Mabel Marelli. 10, 14 minutos.